Bienvenidos a un nuevo video del Topo de la Historia. Tal y como anticipamos en el video anterior, que por si no lo viste lo encontrarás abajo en la descripción, Mariano Moreno, ante la necesidad de un país naciente, formuló un revolucionario plan de operaciones, que deponía el ordenamiento del Estado y su producción. Pero dicho plan se vio frustrado por un golpe de Estado que separó al secretario de la primera junta de su cargo. Dado estos hechos históricos, hoy día hablaremos de los acontecimientos que surgieron luego del golpe de Estado. Sin más preámbulo, comencemos. Posterior a la destitución de Mariano Moreno, obligado a dar batalla en condiciones desfavorables, al exsecretario no le queda otra opción que dar un paso al costado para recomponer sus fuerzas. Pero poco después, acepta una gestión diplomática en Inglaterra y el 24 de enero de 1811, se hace la mar en compañía de su hermano Manuel y Tomás Guido. Tal y como ya hemos descrito en el vídeo anterior, las ideas de Moreno no eran convenientes para un sector de aquella antigua sociedad argentina. Los planes de Moreno se enfrentaban contra las estrategias de los delincuentes de guante blanco que históricamente se han disfrazado de patriotas para vivir a costa del sudor y sangre del pueblo argentino. Fue por tal motivo que Mariano Moreno, ya en alta mar, un 4 de marzo de 1811 muere, producto de la ingesta de un medicamento que le administró el capitán del barco. Semanas después de la llegada de esta noticia a Buenos Aires, inmediatamente comenzó a correr la versión de que había sido asesinado por envenenamiento. Pero ¿cuáles son los hechos que nos permiten confirmar su asesinato? El primero de ellos sucedió en el Alto Perú, en el cual el padre Ascurra recorría las calles gritando: "Ya está embarcado y va a morir". Por su parte, Guadalupe Cuenca, esposa de Moreno, recibió, antes de la partida de su marido, un extraño y fúnebre obsequio: un abanico de luto, un velo y un par de mitones negros. Anecdóticamente, el gobierno, en su nombramiento, le designa un reemplazante para el caso de que no llegue a Inglaterra. ¿Pero quiénes y por qué se beneficiaron de la muerte de Mariano Moreno? En primer lugar, los mineros del Alto Perú, ya que con la muerte de Moreno se evitarían de contribuir con el desarrollo del Estado. En segunda instancia, la oligarquía argentina era la que más se beneficiaba de esta muerte, ya que Moreno pretendía evitar la formación de grandes haciendas que concentraran en pocas manos las tierras de la Pampa bonaerense. En tercer y último lugar, era la burguesía comercial porteña y sus amigos los comerciantes ingleses los que lograrían sacarse de encima al secretario que pretendía limitar las importaciones y hacer crecer la producción nacional. A modo de conclusión, esta fatal historia nos deja entrever que la muerte de Mariano Moreno le fue muy útil y necesaria a un sector que se apropió de los recursos de una nación en crecimiento, recursos que habrían sido destinados para el beneficio del total de la población y no como realmente hoy en día sabemos que fue. De no haber sido envenenado el secretario de la primera junta, hoy en día no existirían grandes estancieros que concentrasen la producción y el capital en pocas manos, y el país en el que vivimos sería muy diferente. Si llegaste hasta acá, te invitamos a que te suscribas al canal y nos regales un me gusta. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.